Nos encontramos en este momento en el marco de la Filbo 2014, donde Perú es uno de los invitados de honor. Mejor dicho, Perú es el país invitado de honor y tenemos en este momento a un peruano que es artista. Él se llama Martín López de Romaña. Él también es escritor, no solamente es artista plástico, sino también escritor, y viene en particular a lanzar su libro, El descubrimiento del ruido. Ese es el libro que de hecho lo vamos a enseñar. Aquí está, Martín López de Romaña, El descubrimiento del ruido. Bueno, primero, háblanos del libro. Bueno, muchas gracias. El libro tiene ese título tan peculiar porque lo escribí saliendo de una experiencia muy larga de 14 años de vida consagrada en una congregación católica peruana, donde bueno, me dedicaba a cosas como el apostolado y sobre todo la investigación en teología y filosofía, y era célibe, todo, no tenía mayor contacto con el mundo exterior, y salir al mundo fue como descubrir el ruido, pero no en un sentido negativo. Era descubrir el ruido de las cosas, el sonido del mundo, el sonido de las relaciones humanas, de la gente, bueno, descubrir al género femenino, con el cual no tenía mayor contacto, ¿no? El libro tiene otra peculiaridad, que es la siguiente. Son 9 cuentos que si se leen de corrido hacen una novela, y si se leen por separado pues son cuentos autónomos. Es un truco que me copié, y lo digo claramente, de Ray Bradbury en El hombre ilustrado, porque me parecía que los cuentos se parecían tantos, porque mi experiencia era tan compacta, tan abarcaba tanto mi mundo, que los cuentos me salieron, hay personajes que se repiten, situaciones, etcétera. Todo parte, lo que da inicio a la trama es lo siguiente, y es una historia real, una anécdota. Cuando yo dije quiero escribir un libro, me puse a escribirlo, pero el vecino tenía un loro que no hablaba, pero emitía un ruido ensordecedor y no me dejaba escribir. Entonces me puse a imaginar maneras de acabar con el loro sin tener que hablar con el vecino, porque el vecino se decía era narcotraficante. Entonces yo no podía así nomás, digamos, decirle que lleve su loro a otra parte. Entonces comencé a imaginar cómo matar un loro, y de esa imaginación, ¿no?, bien poco religiosa, vamos a ponerlo así, o caritativa, nació el libro. Es decir, el ruido que me impedía escribirlo fue lo que me posibilitó escribirlo. Bueno, eres artista plástico, eres escritor. ¿Cómo es esta mezcla entre los dos artes, o cómo manejas estos dos artes y los combinas precisamente en tu carrera? A ver, para mí, hacer arte, yo en concreto hago collage o fotografía intervenida, que es un trabajo muy minucioso, con piezas muy pequeñitas en formatos muy grandes. Está íntimamente unido a mi labor literaria. ¿Por qué? Porque para mí pintar es contar historias sin palabras, y escribir es pintar con palabras, ¿no? Entonces es como eso. Yo descubrí hace relativamente poco el arte plástico, el collage en este caso, hace como 3 años, y fue buenísimo para mí, porque yo durante varios años tan solo me dediqué a escribir, pero noté que el contacto prolongado y único con las palabras es bien complicado, es bien peligroso para tu salud mental, digámoslo así. Es demasiada presión, demasiado esfuerzo mental, y el arte fue como un, no sé, como un respiro, ¿no?, que me permitió, creo, incluso escribir mejor, ¿no? Bueno, también tengo entendido que tuviste una exposición llamada Shortcuts en tu país. No sé si ha salido de tu país, pero háblanos un poco de Shortcuts. Shortcuts fue la primera exposición que hice, ¿no?, hace un año más o menos. Quería precisamente que cada cuadro que pusiese ahí, cada collage, contase una historia, tuviese un recorrido, que sea un shortcut, un atajo entre lo que te quiero decir
y lo que tú quieras ver en el cuadro. De eso se trata. Planeo otra exposición ya como bastante más grande, de formatos muy grandes, como de 3 metros, para finales de este año, ¿no? ¿Y las vas a traer? Si me invitan, claro. Bueno, como te contaba, la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene un diálogo permanente entre el arte y la ciencia. Es algo que hace parte pues de la esencia y este diálogo se propone en todas las carreras. Entonces se propone, por ejemplo, la tecnología bioinspirada. ¿Y tú cómo ves esta combinación y este diálogo entre arte y ciencia, ya que eres todo un artista que vive también en permanente contacto con este medio? Bueno, ambas artes que yo hago, a las cuales me dedico, yo las tomo o las trato de tomar con la seriedad que un científico toma un experimento. Es decir, escribir parece algo muy lúdico, etcétera, pero incluso los juegos tienen unas reglas, y hay juegos que tienen reglas muy precisas y draconianas, que es como escribir. Por un lado, aparentemente no hay reglas, y por otro lado, aparentemente todo es reglas, ¿no? Y en el arte es lo mismo. Es decir, si tú quieres lograr un efecto, tienes que sumar los factores que te van a permitir lograrlo, ¿no? Y en el orden correcto. Yo no soy una persona de mentalidad científica, soy mucho más plástico, pero la ciencia siempre me ha encantado y soy un ávido lector bueno, sobre todo difusión científica, ¿no? Bueno, Perú se ha lucido definitivamente en la Filbo, ha tenido una muestra maravillosa literaria, empezando pues por el Nobel Mario Vargas Llosa, gastronomía, música y conocer artistas y personajes como tú, pues la verdad se ha engalanado esta feria gracias a Perú. ¿Cómo dirías que ves reflejado tu trabajo o cómo se ve reflejado Perú en el trabajo tuyo? Es una pregunta bien compleja, porque si tú ves mi trabajo literario, por ejemplo, no vas a encontrar ninguna referencia directa al Perú. Nada ocurre en Perú. Y de lo que yo pinto o dibujo con pedazos de papel, pues tampoco. El Perú está en mi obra de una manera muy oculta y secreta, porque está en el conflicto que hay en la obra, está en la disociación de los distintos estratos del país. Que de alguna manera quiero, no digo denunciar, pero sí señalar. Pero tengo la sensación que tanto como artista plástico como narrador, no soy de esos artistas o narradores que son capaces de, con unas cuantas pinceladas, dar toda una impresión del mundo actual o de un país o de una ciudad. A mí el mundo, una ciudad, un país, hasta mi propia casa me queda grande. De lo que yo hablo es de lo único que sé, que es mis procesos mentales y emotivos. En eso sí, pues cada uno tiene un doctorado, ¿no? Y me parece, para mí, lo más honesto, hablar de lo que realmente estoy absolutamente seguro, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿dónde podemos apreciar tu obra? ¿De pronto tienes una página web o un blog donde podamos encontrar tu obra? Tengo una página web que se llama Martín López de Romana, sin ñ, .com. Es bien sencillo, Martín López de Romana, todo seguido.com. Y ahí tengo, bueno, fotos de mis fotografías intervenidas y alguna información sobre libros y cosas así. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.